Muy buenos días amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo bien, un poco más relajado que la semana pasada, que estaba con muchos ejercicios y muchos trabajos que entregar y la verdad es que me agobiaba un poco. Todavía me queda, es verdad, pero por suerte he podido avanzar un poquito con las entregas y hoy vengo a traeros un vídeo que llevaba queriendo grabar mucho tiempo. En este mundillo de la simbología religiosa y las religiones comparadas te puedes encontrar de todo. Hay personas que se han erigido en apóstoles de la New Age que te venden que la Atlántida la fundaron los reptilianos con los Anunnaki y personas que de verdad hacen un estudio serio y metódico de las tradiciones espirituales del ser humano. Como en todas partes hay muchos elementos que se manejan en este campo y que demasiado a menudo se tergiversan para vender una serie de discursos que no soportan el menor análisis crítico. Hoy vengo a hablaros de uno de esos elementos, los evangelios apócrifos. Bienvenidos, soy César y esto es el Centro Ultreya. Hay mucha gente que considera que los evangelios apócrifos esconden la verdadera historia de Jesús, la historia real, cronológica, los hechos tal y como ocurrieron, y que la Iglesia no los ha incluido en la Biblia para ocultar esta verdad al mundo, una verdad que supuestamente haría tambalearse los cimientos de la religión católica. La verdad es que yo nunca he sido muy fan de las teorías de la conspiración. De hecho, hace unas semanas subí un vídeo desmontando unas cuantas, pero reconozco que hubo una época en la que yo también creía que la Iglesia de Roma pretendía ocultar ciertas verdades sobre el cristianismo y que por eso apartaba los evangelios y los condenaba. Estuve teniendo ese pensamiento concretamente hasta que empecé a leer los evangelios apócrifos y a estudiarlos, y es lo que recomiendo hacer a todos aquellos que creen que realmente existe una conspiración para ocultar la verdad. Los evangelios apócrifos están todos publicados y son estudiados y traducidos por investigadores internacionales católicos, protestantes, agnósticos, judíos, musulmanes, ateos y de toda confesión o no confesión religiosa. Algunos podrán decir, es que el Vaticano ha comprado a los investigadores. Sí, estoy seguro que si realmente los apócrifos sirvieran para tumbar el catolicismo tal y como lo conocemos actualmente, los investigadores ateos e incluso anticlericales, que los hay y muchos, estarían encantados de ayudar a encubrir eso. ¿Really? Pero entonces, ¿por qué hay tanto misterio a su alrededor? Bueno, seguramente primero se debe a su denominación, porque apócrifo es un término griego que viene de apo, que significa lejos, y kriptein, que significa ocultar. Lo de ocultar lejos ya tiene cierto atractivo para todos aquellos que buscan e indagan en los misterios y enigmas de la historia. Pero sobre todo, y en segundo lugar, y creo yo que lo más importante, es por el boom tan absolutamente asombroso que ha habido en las últimas décadas sobre los orígenes novelados del cristianismo y que han dado pie a que muchísima gente se crea de verdad que los apócrifos contienen la auténtica historia de Jesús y del cristianismo primitivo. Y hay también muchas personas, mucha gente, que gana dinero vendiendo estas teorías. París, Segarra, este tipo de gente. Y entonces yo me pregunto siempre, dice, ¿por qué hay tantas personas que se sienten más cómodas con la idea de que intentan engañarlas o ocultarles cosas, en lugar de investigar de verdad y darse cuenta por sí mismas de que esas premisas no se sostienen? Bueno, pues para ahorraros el trabajo, hoy vengo a daros algunos datos sobre los evangelios apócrifos que espero os sirvan para conocer más y mejor estos maravillosos textos. Ya os adelanto que no contienen ninguna información fidedigna sobre la vida de Jesús a un nivel histórico tal y como lo entendemos ahora, pero es que no hace falta porque no era ese su cometido. Pero que tampoco lo era el de los evangelios canónicos, y eso es precisamente lo maravilloso. Pero vamos por partes. Lo primero que hay que decir es que no todos los escritos considerados actualmente apócrifos son evangelios. También hay cartas, apocalipsis o meros fragmentos que son difíciles de catalogar, pero la mayoría de esos textos recibe el nombre de evangelios porque su redacción es bastante similar, muy similar, a la de los 4 evangelios canónicos. Aunque su estilo y su redacción son muy diferentes y por eso
enseguida fueron desestimados. Y cuando digo enseguida, me refiero a que a finales del siglo II, principios del siglo III, ya empieza a haber entre los cristianos un canon de escritos sagrados bastante bien estructurado. Sin ir más lejos, en el año 180, el que sería considerado un padre de la Iglesia, Ireneo de León, da fe de un canon de las escrituras sagradas en las comunidades cristianas de la Galia y de Asia Menor, donde él había nacido, y en su obra Adversus a Hereses, es decir, contra los herejes o contra las herejías, redacta en torno a ese año del 180 una serie de libros, un canon, que él presenta como canónicos y que incluyen los 4 evangelios, 12 epístolas paulinas, excepto la de Filemón, la primera epístola de Pedro, la primera y segunda epístola de Juan, la epístola de Santiago y el Apocalipsis. En el canon de Ireneo faltará la segunda epístola de Pedro, la tercera de Juan y la epístola de Judas, además de la epístola a Filemón. Por su parte, Tertuliano, para el norte de África, en torno al año 200, cita como canon de esas sagradas escrituras también una serie de libros interesantes que configuran casi todos nuestros escritos en el actual Nuevo Testamento, a excepción de la segunda epístola de Pedro, la de Santiago y la segunda y tercera de Juan. Hacia el mismo año 200, y también en África, concretamente en Egipto, tenemos como testigo al padre de la Iglesia, Clemente de Alejandría, que en sus obras cita constantemente textos que actualmente están contenidos en el Nuevo Testamento. Clemente va a considerar canónicos los 4 evangelios, todas las epístolas del Corpus Paulino y las epístolas restantes, exceptuando la tercera de Juan, la segunda de Pedro y la de Santiago. Y por último, en ese mismo año 200, pero esta vez en Roma, hay un autor anónimo que compone una serie de libros que debían considerarse sagrados y que actualmente se denomina, en honor a su descubridor, el canon o fragmento de Muratori. Lo que nos viene a revelar este texto es que a principios del siglo III ya eran canónicos en la comunidad cristiana de Roma los 4 evangelios, los Hechos de los Apóstoles, 13 cartas de Pablo, faltará la carta a los hebreos, la epístola a los hebreos, 2 epístolas de Juan, una de Judas y el Apocalipsis, mejor dicho, 2 Apocalipsis, el de Juan y el de Pedro. Y sí, el Apocalipsis de Pedro, que es uno de los textos a día de hoy considerados apócrifos, era considerado canónico por esa comunidad cristiana de Roma a principios del siglo III. Entonces la pregunta es obligada, ¿qué ocurrió? Bueno, de entrada, la Iglesia Católica no emitiría una lista oficial de libros canónicos hasta el Concilio de Trento en el siglo XVI. En los primeros siglos de la época cristiana, cada comunidad, estuviera donde estuviese, establecía, por así decirlo, su propio canon de escritos sagrados, pero sí es verdad que, por lo que vemos en las fuentes que nos han llegado, muchas de ellas coincidían en la mayoría y en lo fundamental. Pero es verdad que esto ya es historia del canon de las Sagradas Escrituras y eso es harina de otro costal. No nos desviemos. Lo que estamos diciendo aquí es por qué los evangelios apócrifos no pueden contener información veraz sobre la vida de Jesús de Nazaret en términos históricos escritos. Recordemos que la tesis que se escucha en determinados círculos es que la Iglesia oculta de manera deliberada la imagen de Jesús que presentan esos apócrifos por miedo a que se perturbe la imagen tradicional que se ha transmitido de él. Pues bien, en primer lugar, la Iglesia no tiene el más mínimo interés en ocultar los apócrifos tal y como han llegado hasta nosotros, porque todas las ediciones modernas que se publican de los evangelios apócrifos cuentan con el visto bueno de la Iglesia. Otra cosa muy distinta es que del siglo IV al siglo VII se está librando una batalla por la ortodoxia en la que muchos textos considerados apócrifos se perdieron o fueron alterados. Y si la Iglesia realmente hubiera considerado que existía un peligro real en esos textos que han llegado hasta nosotros, desde luego a día de hoy apenas contaríamos con algunos fragmentos. Y veremos que hay muchísimos.
Pero, exceptuando esto, salvo contadísimas y muy discutidas excepciones, que son los llamados Evangelio de Pedro, Evangelio de Tomás, el papiro Egerton II y el papiro de Oxirrinco 840, los evangelios apócrifos, en su forma actual, no nos proporcionan informaciones fiables sobre la figura histórica de Jesús de Nazaret. ¿Y por qué? Se estará preguntando medio mundo o la infinitesimal porción del mundo que ve este canal. Bueno, pues las razones son sobre todo dos. Primera, estos textos son casi todos muy tardíos e intentan ofrecer una serie de datos sobre la vida de Jesús que en los comienzos del cristianismo resultaron completamente irrelevantes y por ello nunca fueron consignados o se perdieron. La mayor parte de los evangelios apócrifos fue compuesta a partir del año 150, es decir, más de un siglo después de la muerte de Jesús, mientras que el evangelio canónico más tardío, que es el de Juan, fue compuesto como muy tarde en el año 100. Esta falta de información de los apócrifos es suplida generosamente por la imaginación de sus autores, que llenan esos evangelios de exageraciones inverosímiles, de historietas y de leyendas que son imposibles de aceptar históricamente para cualquier investigador medianamente serio. Por decirlo de otra manera, los apócrifos son los fanfiction del cristianismo. Ojo, estamos hablando en términos históricos, que es la tesis que se defiende en algunos colectivos. Si estuviéramos hablando de un mensaje simbólico o espiritual, la cosa cambia y por supuesto que los apócrifos tienen mucho que decir sobre el cristianismo primitivo, pero desde luego no es ni muchísimo menos un contenido histórico. Y la segunda razón es que prácticamente todos los apócrifos son textos secundarios, es decir, que al menos en la forma en que han llegado hasta nosotros y podemos leerlos actualmente, están influenciados o dependen de alguna manera de los evangelios canónicos. Es decir, no poseen ninguna información de primera mano. Otros apócrifos, que son pertenecientes a escuelas teológicas distintas de la de los evangelistas canónicos, parecen recoger únicamente tradiciones legendarias que favorecen sus interpretaciones teológicas. Eso sí, de los evangelios apócrifos que hemos mencionado anteriormente, que están ahí un poco en duda, que son el de Pedro y el de Tomás, actualmente hay una práctica unanimidad en el mundo académico de que sí es posible que contengan alguna información fidedigna sobre el Jesús histórico. Pero para alcanzarla es necesaria una labor aún más ardua que de costumbre de crítica y de análisis de esos textos. Entonces, en general, puede decirse que esos textos se utilizan sobre todo para corroborar ciertas informaciones que aparecen en los evangelios más antiguos, es decir, los canónicos. Es decir, en conclusión, que todo lo que he dicho hasta ahora no significa ni muchísimo menos que los evangelios canónicos sean manuales de historia sobre la figura de Jesús, ni muchísimo menos. Pero como también he dicho, esa nunca fue su intención ni su objetivo. Es que ni siquiera Pablo, que es el primer autor cristiano del que tenemos constancia, que escribe su primera epístola a los tesalonicenses en torno al año 51, pues ni siquiera a Pablo le interesaba especialmente el Jesús histórico. Esa es una preocupación considerablemente moderna. Entonces, y ya termino, podemos estar seguros de que las informaciones fidedignas sobre el Jesús histórico debemos sacarlas de los evangelios canónicos, cosa que no es ni muchísimo menos fácil, pero que puede hacerse. Gracias a esos escasos datos que pueden aportar los textos de la triple tradición sinóptica, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, además de la información fiable que pueda contener el cuarto evangelio, entendido por información fiable aquellos datos que no hayan podido ser ni sufrir retoques posteriores, más lo que se puede inferir del conocimiento preciso que se tiene del marco histórico, geográfico, político, religioso y social en el que se desarrolló la actividad de Jesús, esto es, la Judea y la Galilea del siglo I, pues todos estos elementos y bastantes más hacen la base de esa reconstrucción histórica de su persona.
En fin, amigos y amigas, el tema da para mucho más, como es lógico, pero creo que como material de YouTube ya está bien. Antes de despedirme, sí me gustaría, ya que me lo habéis ido recomendando y pidiendo bastantes veces a lo largo de estos años, ofreceros una pequeña selección de libros por si os interesa profundizar en el tema de los evangelios apócrifos, que desde luego ya os digo, es muy interesante, pero no aporta en realidad nada a la tradición histórica de Jesús de Nazaret, pero por si queréis profundizar en el tema, pues aquí os traigo una pequeña selección. El primero, desde luego, podremos considerarlo un must. Es esta obra titulada Todos los Evangelios, de la editorial EDAF. Es, pues como su propio nombre indica, una recopilación de todos los evangelios canónicos y apócrifos, los que conocemos, los que han llegado hasta nuestros días, en su traducción de las lenguas originales por un colegio de autores españoles y latinoamericanos reunidos bajo la edición del gran Antonio Piñero. Además, al inicio de cada uno de los evangelios, ¿veis? Por ejemplo aquí, lo podéis ver, se aparece, os ponen un cuadrito así con los detalles sobre ese evangelio, ¿no? Pues quién es el autor, si es que se conoce, la fecha probable de la composición, el lugar donde quizás se escribió, la lengua original en la que fue escrito y también las fuentes donde ese evangelio se ha conservado. Como os digo, si queréis leer los evangelios y desde luego confiar en la traducción, dice traducción íntegra de las lenguas originales de todos los textos evangélicos conocidos. Como os digo, este libro es una auténtica maravilla, es impresionante, y desde luego tener todos los evangelios conocidos en un solo volumen, desde luego para todo aquel que esté interesado en el cristianismo primitivo, esto es una auténtica gozada. ¿Qué ocurre? Estos textos son únicamente los textos. Entonces, ¿qué ocurre si queréis profundizar un poquito más? Bueno, pues para eso os traigo este otro, que se titula Los Evangelios Apócrifos, de Aurelio de Santo Sotero, y de la Biblioteca de Autores Cristianos. Este es el libro con el que yo he estado trabajando la mayor parte de estos años, y además, como complemento del que os acabo de enseñar, está francamente bien, porque aquí no aparecen todos los evangelios apócrifos, es más bien una selección de los más importantes, y lo que hace realmente especial a este, y que sirve, como os digo, como complemento del de todos los evangelios, es que es una edición crítica, punto número uno, es decir, el texto va comentado con notas a pie de página, y también, y esto es lo realmente maravilloso, es que es una edición bilingüe, es decir, que os pone los textos en castellano y también al lado en la lengua original en la que fue escrito. Entonces, eso siempre es maravilloso, que un libro de estas características tenga una edición bilingüe, pues siempre es bien. Entonces, podéis echar una tarde buenísima leyendo los evangelios apócrifos más importantes con un diccionario en griego al lado. Hay algunos también que están en latín, así que diccionario de griego y latín, pero podéis echar una tarde buenísima leyendo estos evangelios y traduciendo y mirando y buscando el significado original de esas palabras. Entonces es un planazo, no me digáis que no, y más ahora que no podéis ir a bailar a las discotecas, pues oye, ¿qué más queréis? Pero, por si estos dos libros os saben a poco o al contrario os hacen muy cuesta arriba, pues os traigo la tercera y última recomendación, que es este librito de Los Evangelios Apócrifos, Origen, Carácter y Valor, de la editorial Verbo Divino, que es un amor y tienen cositas realmente maravillosas y fascinantes. Este libro, no os dejéis engañar por su moderado grosor, porque es uno de los estudios más interesantes y más completos que yo he conocido de los evangelios apócrifos, y os sirve muy bien como complemento a los otros dos. ¿Por qué? ¿Qué tiene este de especial? Primero, que no os vais a encontrar aquí los evangelios apócrifos. Hay alguno, es verdad, mejor dicho, hay pasajes de alguno, hay fragmentos de alguno, pero lo realmente interesante, lo que hace único a este libro, es que es una compilación de una serie de conferencias, de
lecciones impartidas por docentes universitarios de primerísimo nivel en las quintas jornadas universitarias celebradas en Montserrat el 23 y el 24 de marzo de 2007. Cuando digo expertos universitarios de primerísimo nivel, pues me estoy refiriendo a personas como el propio Antonio Piñero, como Rafael Aguirre, como Enric Cortés, como Carmen Bernabé, como Agustí Borrell. Todos ellos, grandísimos expertos, se dieron cita esos días para hablar de los evangelios apócrifos y tú puedes leer lo que dijeron en este libro. Es decir, ¿qué más podemos pedir? En fin, amigo, amiga, lo voy a dejar aquí, que no está nada mal. Espero que te haya resultado interesante, que hayas aprendido algo, que eso es lo más importante. Y si además te ha gustado, pues ya sabes cómo va esto. Deja un buen like ahí abajo y comparte el vídeo con tus amigos y con tus amigas. Pasadlo muy bien, cuidaos mucho sobre todo y nos vemos en el próximo vídeo. Ultrella.